Bueno, buenas noches para todos y como lo escribí acá, vamos a arrancar con las clases de Lenormand que no tiene nada que ver con el tarot. Podemos obviamente complementarlo al tarot común de 78 cartas con oráculos. En este caso es el oráculo gitano o las cartas gitanas o las cartas Lenormand, oráculo de Lenormand como se conoce. Tenemos que entender primero que Lenormand o las cartas gitanas es un lenguaje muy distinto al tarot, en donde los elementos que hay eran cosas o elementos cotidianos de la época de cuando se creó el tarot de Lenormand, que desciende de lo que era el tarot ruso, el oráculo ruso, ¿no? Y eran cosas muy comunes que había. Entonces, por eso vemos imágenes de un perro, una cigüeña, el sol, la luna, las estrellas, que son luminarias, que no tienen nada que ver con las luminarias del tarot, porque en el tarot también tenemos luna, sol y estrella, pero vamos a ir de a poco viendo el significado oracular de cada carta. Esperen que saco un poquito el cartel. Y tenemos... Estas son las más conocidas. Este formato es un formato muy chico, muy pequeño. Son cartas, este mazo puntualmente, muy accesibles, muy conocidas dentro de lo que es Brasil, dentro de lo que es Argentina y Uruguay también. Se consiguen con mucha facilidad, en especial en esta edición, en este formato. Este es un oráculo, por ejemplo, gitano que se llama el tarot cíngaro o el tarot gitano, en donde no tiene insertos la carta. Esto se llama inserto oracular, que nos brinda información, un 9 de copas en este caso, un 9 de corazones, que es lo mismo. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Acá tenemos las cartas de póker, en donde podemos, a través del inserto de la carta, podemos adaptar un mazo de póker a el significado oracular de la carta Lenormand. O sea, si yo no tengo cartas gitanas o cartas de Lenormand, como quieran decirlo, pero sí tengo cartas de póker, yo a través del inserto, o sea, sabiendo el inserto de cada carta, yo puedo adaptar un mazo de póker o una baraja francesa, que es lo mismo, a el significado de la carta oracular de Lenormand. O sea que si sale el 9 de copas, estoy hablando del jinete. ¿Por qué? Porque ese 9 de copas es el mismo 9 de copas que está acá. Además de eso, tenemos otra edición. Esta está basada en el oráculo de Lenormand de Laura Tuan. No es el original, es una copia. El de Laura Tuan es un poquito más grande. A ver si entran ahí las cartas. Si vamos a usar el método, porque no tenemos las cartas gitanas, pero sí tenemos una baraja de póker, por ejemplo, y la podemos adaptar por el inserto, tenemos que sacar los 2, los 3, los 4 y los 5 de todos los palos. Dejamos los ases, dejamos el caballo o el jack, la jota, la reina y el rey, en la baraja francesa, y sacamos el 2, el 3, el 4 y el 5 porque no pertenecen a el inserto de Lenormand. Los ases sí, los ases los dejamos. Entonces, ¿qué hacemos? Adaptamos y a ese 9 de copas yo le pongo el número 1. ¿Por qué? Porque es el jinete, la carta 1. Es una forma de adaptar un mazo de póker a Lenormand teniendo en cuenta el inserto de Lenormand, el inserto de cada carta. El 9 de copas el jinete, el 6 de bastos o 6 de diamantes el trébol, el 10 de picas o 10 de espadas el barco y así. Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar con la carta número 1 entonces, el jinete. Acá la tenemos en esta edición muy conocida. Aquí la tenemos en la edición de Laura Tuan y en este tarot que es el tarot cíngaro de André Mantovani, se llama. Muy bien. El jinete lo vamos a encontrar que dependiendo del oráculo va a ir en diferente dirección, ¿no? Como vemos por acá,
Estos dos vienen, o sea, vienen hacia la derecha y este al parecer va hacia la izquierda. Cuando sale la carta del jinete, siempre es algo que viene, siempre es un mensaje que viene, una situación que llega, dependiendo de las cartas que tiene alrededor, pero en realidad siempre es algo que viene hacia nosotros. Por eso es la carta de lo que viene, de lo que llega, el mensaje que llega, porque el jinete muchas veces lo que hacía era llevar el mensaje que el rey le ordenaba que llevar, o sea, transmitir. Esa es la carta del jinete, es el significado de la carta del jinete. Es siempre el mensaje que llega o una situación que llega, que viene hacia nosotros, que está en camino. Es una carta rápida también. Tiene un inserto de 9 de copas, como estábamos viendo. ¿Por qué? Porque también en aquel tiempo que el 9 de copas sabemos que es el deseo del corazón, lo que deseamos, etc. Muchas veces era la carta deseada que quería, que la persona quería que llegara a esa carta porque era la carta del amado, etc. Vamos ahora a la carta número 2, que es el trébol. Hay una diferencia con el oráculo de Mantovani, que no tiene el trébol, tiene las piedras. Entonces, en esta edición, el significado del trébol no está asociado como el golpe de suerte, que acá lo tenemos. En la mayoría, la más conocida, ¿verdad? El trébol, en las cartas de Laura Tuan, y en Mantovani, que vendrían a ser las piedras, los pequeños obstáculos que debemos salvar, ¿no? Los pequeños obstáculos en el camino. Pero en realidad sabemos que corresponde al trébol. Su inserto es el 6 de bastos, que siempre nos habla del reconocimiento. O sea que por eso tiene el número 2, porque corresponde a la carta 2, el trébol. Así es como adoptamos, como veníamos diciendo, el mazo de póker a Lenormand, sacando el 2, el 3, el 4 y el 5. Bien, el trébol siempre nos habla de los golpes de suerte que podemos encontrar, que podemos tener. No es tampoco una suerte que sea para toda la vida. Casi siempre es una suerte, un golpe de suerte, pero que no se extiende en el tiempo. Seguimos con la carta 3, la carta del barco. Vamos a dividir este análisis en 3 partes o quizás en 2 partes. Vamos a ver ahora, porque son 36 cartas, así que vamos a ir de a poco. Llegamos a la carta 3, el barco. La carta del barco con su inserto de 10 de picas o 10 de espadas, que es lo mismo. Ahí ven que yo le puse el número 3 para adaptarlo. Aquí lo tenemos en este otro oráculo y en esta otra edición. Siempre nos habla del desplazamiento. No es que sale la carta del barco y ya automáticamente vas a viajar. Claro que puede ser, pero el barco siempre nos habla del desplazamiento que uno tiene que hacer. Muchas veces dejando algo atrás, por eso el 10 de espadas. También nos habla de lo que usamos, el vehículo que utilizamos para hacer o para efectuar ese desplazamiento. Si uno, no sé, tiene que irse a trabajar, o va en auto, o va en ómnibus, no creo que vaya en barco. A no ser que sea pescador. Es un ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dejarlo por acá. Así que corresponde el 10 de picas al barco. Llegamos a la casa. La carta de la casa, con su inserto de rey de copas, correspondiendo a un hombre mayor de 30, de Cáncer, Escorpio, Piscis. Le puse el número 4, obviamente, por supuesto. El rey de corazones. Acá tenemos la carta de la casa, correspondiendo al lugar donde tú habitas, a tu vivienda, a tu familia. Las cartas de Lenormand muchas veces son muy literales. ¿Qué quiere decir? Que si sale la carta de la casa, seguramente te esté hablando de la casa,
de tu hogar y tu familia, de lo que pasa en donde tú estás residiendo. Muy bien. Y corresponde al rey de copas, un hombre mayor de 30, de Cáncer, Escorpio o Piscis. El árbol, la carta que nos habla de la salud, de la longevidad, del tiempo, de la paciencia que tenemos que tener para que las cosas den su fruto, de nuestras raíces. Es una carta muy profunda, la carta del árbol. Corresponde al 7 de copas. El 7 de copas que también, al igual que el 9 de copas, tiene una relación un poquito, a nivel salud, tiene una relación ahí un poquito con el tema de las intoxicaciones. Pero siempre es una carta que nos habla primero de la salud y luego nos habla de nuestras raíces, de nuestra longevidad, de nuestra vida, nos habla de los antepasados, por eso de las raíces, ¿no? La carta número 5, por eso ponemos el número 5 acá. La carta del árbol. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, que eso estaba hablando un poquito el otro día, quieren saber sobre un tema de salud, ponen la carta del árbol en el mazo, barajan y la buscan. Entonces, la carta siguiente y la carta anterior y la carta del árbol en el medio. Ahí les va a dar la pauta. Las 3 cartas de arriba, la situación que está pesando sobre esa situación de salud que quieren saber, y las 3 cartas de abajo, la evolución. Entonces ahí nos queda un cuadrado, un box que se le llama una caja de 3×3, en donde vamos a ver la situación actual, lo que está pesando sobre esa evolución, tómenla si quieren como pasado, y las 3 cartas de abajo como la evolución. Suelo mucho hacer eso porque incluso si tomamos, como habíamos visto el otro día, la lectura en L, que es la lectura del caballo de ajedrez, vamos contando casilleros, por ejemplo, 2 para arriba y 1 para la izquierda o para la derecha, o 2 para abajo y 1 para la derecha o izquierda. En los laterales, 2 para la derecha y 1 para arriba o para abajo, etc. Y vamos viendo de qué están hablando las cartas, las empezamos a interpelar. Muy bien, llegamos a la carta de las nubes. La carta de las confusiones, de las cosas que no están claras. La carta número 6 corresponde al rey de oros o rey de tréboles, un hombre mayor de 30, de Tauro, Virgo, Capricornio. Acá tenemos la carta de las nubes, en donde vemos que hay un lado, digamos así, más claro o más soleado y el otro lado más oscuro. Teóricamente se dice que cuando salen las cartas de las nubes, siempre hay una nube más oscura que otra. Y por ejemplo, en donde apunta la nube más oscura es lo que te está confundiendo, y donde apunta la nube más clara es lo que va a pasar. O sea, lo que no tenés que preocuparte, ¿no? Muy bien, la carta de las confusiones, de las cosas no claras, son problemas pasajeros, las nubes siempre son pasajeras. La carta número 6, correspondiendo a un hombre de Tauro, Virgo, Capricornio, mayor de 30. Muy bien. Y ahora vamos a la carta número 7, muy temida. La carta de la víbora o la carta de la serpiente, en donde yo le llamo la advertencia, ¿no? Es la carta que te dice cuidado en donde pones el pie. Es la advertencia. Obviamente que puede estarte hablando de una traición, de alguien que te va a traicionar, pero es cuidado con tal cosa, cuidado el movimiento que vas a hacer, porque no te pica si no la pisas. Tenés que tener cuidado. Obviamente es la carta y la casa 7, que nos habla cuando hacemos un gran tablero, que es una apertura que ya está grabada en Lenormand. Siempre la casa 7 es la casa de lo que te puede traicionar, ¿sí? Si ahí en la casa 7 me sale el corazón, por ejemplo, va a ser una traición a nivel afectivo. Su inserto correspondiente es la reina de tréboles o de oros, una mujer mayor de 30, de Tauro, Virgo, Capricornio. Muy bien, esperen que voy a ordenar por acá. Ahí está.
En la salud, por ejemplo, es una carta que nos habla de los intestinos, nos habla del esófago, de los intestinos, de los órganos que tienen una forma similar a lo que es el arquetipo de la serpiente, ¿no? Llegamos al cajón o el ataúd, la carta de la muerte, de los términos, de lo que se tiene que transformar, lo que tiene que sí o sí cambiar o morir. Acá vemos que su inserto es un 9 de bastos, que lo tenemos por acá. Por eso cuando sale el 9 de bastos yo siempre digo, por más que es la carta que te pide que uses las energías en reserva, yo siempre digo, el 9 de bastos, hay una tendencia a la enfermedad con el 9 de bastos, a una enfermedad por agotamiento. Es la carta de la muerte y la transformación. No quiere decir que si sale la carta del ataúd ya se vayan a morir, no. Pero sí augura que hay algo que tiene que terminar. Muy bien. Vamos a la carta número 8. Vamos a dejarlo por acá. Llegamos a la carta 9, que es la carta de las flores. Las flores, el ramo o el bouquet. El ramo de flores. Es la carta de los regalos. Es la carta de el reconocimiento a tu esfuerzo. Si me sale, por ejemplo, esta carta en la casa 23, que es la casa de los ratones, no va a haber reconocimiento ninguno. Corresponde a una mujer mayor de 30, la reina de espadas o de picas, una mujer mayor de 30 de Géminis, Libra, Acuario. Tiene que ver con el reconocimiento, con los regalos, cuando te palmean la espalda y dicen, qué bueno lo que hiciste. Bueno, ese es el significado de las flores. El regalo, el reconocimiento, el florecimiento a tu esfuerzo, los frutos. Llegamos a la carta número 10, la carta de la guadaña o de la hoz. La hoz y el trigo, como se dice acá. La hoz y el trigo. Una carta muy, muy, muy temida en lo que es Lenormand, ¿no? Porque teóricamente cuando sale esta carta ya tenés todos los caminos cortados, estás muy mal, etc. Lo que no podemos darnos cuenta es que siempre hay trigo detrás. Entonces no es tremendamente mala la carta. Es la carta que te pide que separes lo que sirve de lo que no, que hagas tu cosecha. Yo la asocio mucho con la parte laboral. A la guadaña, porque en aquel tiempo de Lenormand, cuando este tarot, o este oráculo, mejor dicho, se creó, había mucha gente que eran agrónomos, que vivían de la tierra. Por eso la hoz y el trigo. Era muy común que las personas trabajaran en las quintas, en las cosechas, etc. Por eso es que tenemos símbolos tan comunes para la época, ¿verdad? La carta que nos pide que separemos lo que sirve de lo que no. También puede hablar, por ejemplo, en la salud de una operación, puede hablar de pequeños cortes, etc., ¿no? Porque recuerden que las cartas de Lenormand son muy literales. Su inserto corresponde a el caballo de bastos. El caballo o la J, el jack de diamantes, que saben que para mí los diamantes son bastos. Llegamos ahora a la carta número 11, la carta de los látigos. El látigo o la escoba y el látigo o los chicotes, que nos habla de las discusiones, de las peleas, pero son problemas que se repiten. La carta del látigo es una carta de forma circular, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, en una relación, bueno, sí, habla de peleas, de disputas, también puede llegar a hablar de una sexualidad muy, muy apasionada, pero es siempre a las discusiones por lo mismo, las peleas y las discusiones por lo mismo, ¿no? La carta número 11, cuyo inserto es el caballo o el jack de oros, de tréboles, correspondiendo al arquetipo de una persona menor. Sabemos que los caballos son todos menores de 30, en este caso de Tauro, Virgo, Capricornio, porque sabemos también que los oros, los pentáculos, los tréboles, la tierra, se asocia con los signos de tierra.
Muy bien, llegamos a los pájaros. La carta de la comunicación, pero esa comunicación que es el chusmerío. La carta de las aves. En otro tarot que es el... No lo tengo todavía, ya está encargado y está en camino. Que es el Gilden Revier de Giro Marchetti, que es un oráculo Lenormand en donde tenemos cartas anexas o cartas accesorias, o sea que no tenemos solamente las 36 cartas de Lenormand, sino que tenemos más cartas. Tiene dos tipos de pájaros. Tiene los pájaros y tiene los búhos. Los búhos nos hablan de la sabiduría de Atenea, etcétera, ¿no? La lechuza, como dice acá. Pero en realidad, en la carta común y silvestre de la carta de los pájaros, con ese inserto de 7 de bastos, que saben que es una carta muy complicada, nos hablan de los chusmeríos. Vendría a ser algo así como la sota de espadas. Pero en las cartas francesas no hay sotas. Nos habla de los chusmeríos baratos, de los lleva y trae, nos habla de las noticias falsas, de lo que se dice de otra persona y no se sabe si es verdad o mentira, pero se dice. Su inserto, como decíamos, es el 7 de bastos, en donde nos produce ese drenaje energético tan feo del 7 de bastos. Y obviamente ponemos el número correspondiente a la carta para identificarla, si es que queremos adaptar un mazo de póker a un mazo gitano o Lenormand, que es lo mismo. Llegamos a la carta 13, que es la niña o los niños, dependiendo del mazo que usen. La carta que nos habla de los más chicos de la familia, pero también nos habla de los pequeños cambios. Recuerden que es un número 13. El 13 es el número de la muerte en el tarot. Es los pequeños cambios de tu vida. Su inserto es el caballo de espadas, el jack de espadas, de picas, porque hay una connotación en donde los niños repiten las cosas que ven o que se dicen sin tener una conciencia porque son inocentes, entonces repiten y no saben si está bien o mal, pero lo dicen. Es un arquetipo que genera discusiones muchas veces, por eso el caballo de espadas. Los niños hablan, como decíamos, de los hijos, de los más chicos de la familia, los más pequeños, y también de los pequeños cambios que uno tiene que hacer. Vamos a ver ahora la carta número 14, que es la carta de la zorra, con ese inserto, la zorra o el zorro, con el inserto del 9 de oros. Una carta tremendamente interesante porque habla de la astucia, habla de la diplomacia, del cuidado que hay que tener para hacer las cosas, de esperar el momento propicio para hacerlas. Es una carta muy astuta y muy inteligente, con el 9 de oros, o de tréboles, que es lo mismo. Nos habla mucho del autotrabajo, por eso el 9 de oros como inserto. Del potencial que tú tenés, pero la carta de la zorra es algo así como el 7 de espadas. Usa mucha astucia, usa mucha diplomacia y es muy cautelosa la carta de la zorra. Es esperar el momento, por eso ella está atrás del árbol esperando. Ella está esperando el momento propicio para comerse las aves, por ejemplo, o la gallina. Hay una fusión que ustedes ya lo conocen, que es el tarot de Lenormand, que se llama, que es este que está acá. No, este es el Rider, esperen un poquito. En donde se unió estas cartas que estamos analizando, que son las cartas de Lenormand, las cartas gitanas, han hecho una fusión entre las cartas de Lenormand con el tarot común. Y ahí se creó este tarot que le pusieron tarot de Lenormand. Y hay una carta en donde aparece, por ejemplo, miren la hoz, es el 8 de oros. Hay una carta que aparece la zorra, justamente, y si no me equivoco es en el 5 de copas. Esperen un poquitito. Aunque por supuesto que ya vimos el inserto y corresponde al 9 de oros. Acá está. El 5 de copas en el tarot. En este tarot de la edición de los Carabeo de Lenormand, acá tenemos a la zorra comiéndose a la gallina o al ave. Espere que ahí
pongo la luz. ¿Por qué en este tarot es el 5 de copas? Porque el 5 de copas nos habla de la decepción, de la pérdida, del llorar porque perdimos algo. Y en el tiempo de Lenormand era muy común ver, vivían de la tierra, de los animales, etc. La mayoría de las personas, porque no todos eran militares, no todos pertenecían al clero, no todos eran comerciantes. Entonces había mucha gente que eran agrónomos, cultivaban la tierra, vivían de sus granjas, de sus chacras, de sus animales, etc. Entonces, al ver que un zorro o una zorra se comían las gallinas, obviamente era una pérdida fatal. Por eso adaptaron a la carta de la zorra en este tarot para que fuera el 5 de copas, que es la pérdida, la decepción, etc. Volviendo a las cartas comunes. Bueno, ya analizamos la zorra. Vamos ahora a la carta 15, que es el arquetipo de el oso o la osa. Un arquetipo que a mí no me gusta para nada porque corresponde al jefe, corresponde a la persona que tiene un mando sobre ti, es alguien superior a ti, muy jerárquica esta carta, por eso no me gusta. Corresponde al 10 de oros en el inserto y es una carta fea, entre comillas, no es que sean ni buenas ni malas, pero no me gusta el oso porque transmite una energía muy pesada y muy negativa. Generalmente corresponde al arquetipo de la envidia, de los celos, etc., ¿no? La envidia, recuerden que es duelo. ¿Por qué la envidia es duelo? Porque la persona entra en un duelo porque no tiene lo que tú tenés o no es como tú eres. Eso es la envidia. Es el arquetipo del oso, es la mala energía, las cosas que están pesadas, o el arquetipo del jefe, la persona que es superior a ti, que tiene un rango, una carta muy inamovible. Llegamos a la carta 16, la carta de la estrella o las estrellas, que a diferencia de el tarot, en donde también tenemos la carta de las estrellas, en las cartas de Lenormand la estrella nos habla únicamente de tu intuición. En el tarot común las estrellas nos hablan más de la esperanza, de que las cosas cambien y demás. Pero acá es tu intuición, es tu norte, es tú y tu contacto con el plano superior, con el plano espiritual. Su inserto es el 6 de copas, que nos habla siempre de la nostalgia del pasado, pero aplicándolo a Lenormand, creo que es la intuición y la mediunidad desde el momento que uno es chico, en que uno nace y que nace con uno. Entonces es la estrella de Lenormand, las estrellas de Lenormand siempre nos habla de tu intuición, de tu mediunidad, de tu contacto con el lado esotérico, el lado espiritual, tus guías, etc. Vamos a ver ahora la carta 17. Llegamos a la carta 17, que es la cigüeña. Los grandes cambios, las mudanzas, tienen mucho que ver con eso. Tiene que ver con los embarazos también. Pero no es que si sale la cigüeña estás embarazada o si sale la cigüeña ya te vas a mudar. No, son los grandes cambios la carta de la cigüeña. Dependiendo de las cartas que tenga, habla de retorno también, de retorno de situaciones, pero depende de las cartas que acompañen. Su inserto es la reina de copas, una mujer mayor de 30, de cáncer, escorpio, piscis. Las copas o los corazones es lo mismo. Y corresponde a ese inserto. Por eso está muy asociada con el arquetipo de la mamá. Por eso hablamos de los embarazos. Pero son, en diversas situaciones, son los grandes cambios en la vida de cada uno. Muy bien. Vamos a ver ahora la carta del perro. Llegamos a la carta número 18. Nos habla de los amigos, de las lealtades, de las personas que tenemos al lado. Yo lo asocio muchas veces a esta carta porque está acá el inserto, que es el 10 de copas. Entonces, muchas veces yo lo asocio a un familiar, porque el 10 de copas tiene mucho que ver con el hogar y la familia. La constitución de la familia, la armonía dentro de la familia.
Y el perro siempre es los amigos, la lealtad, etc. Siempre hay un vínculo afectivo emocional con el perro. Siempre. Vamos a ver ahora la carta siguiente, que llegamos a la carta de la torre. También tenemos una torre en el tarot común y silvestre, pero como pasaba, que yo les comentaba hace un ratito, con las luminarias, hablamos de las estrellas, hablamos de la luna y hablamos del sol, esas son las luminarias. Con la torre pasa lo mismo, no tiene nada que ver la torre de Lenormand con la torre del tarot. La torre de Lenormand o de las cartas gitanas nos habla siempre de la parte burocrática de algo. Por ejemplo, representan las instituciones de estudio. Todas las instituciones que tengan que ver con el Estado lo representa la torre. Por eso habla de el hospital, el sanatorio, el lugar de estudio, donde tú haces tu carrera profesional, etc. También nos habla de encierro esta carta, de sentirnos un poco aislados, un poco encerrados. El inserto es el 6 de espadas o 6 de picas, que es lo mismo, correspondiendo a la carta de la torre, en este caso. Y, como decíamos, siempre nos va a hablar de una parte burocrática la carta de la torre. Vamos a ver ahora la carta número 20, que es la carta del jardín. La carta del jardín siempre nos habla de nuestro entorno social, de las personas que frecuentamos o que están en nuestro entorno. Por ejemplo, si estamos hablando de trabajo y aparece esta carta, nos quiere decir que trabajamos en un lugar en donde vemos o donde se mueve mucha gente, muchas personas. Es la carta siempre del mundo social, una carta tremendamente acuariana, pero su inserto, que es el 8 de espadas, representa a Géminis. Sin embargo, yo la leo como una carta totalmente acuariana, en donde uno sale, va, hay un mundo social, un núcleo social bastante grande, se mueven muchas personas, ve mucha gente, etc., ¿no? La carta número 20. Muy bien. Vamos a ver ahora la carta 21. Llegamos a la carta de las montañas, con su inserto de 8 de oros. La carta de las montañas, o la montaña, nos habla siempre de un gran obstáculo. No es como las piedras que vimos en el tarot en el oráculo de Mantovani. Acá la montaña es mucho más grande el obstáculo o el desafío que hay que superar, que hay que saltar, que hay que sobreponerse a eso, ¿no? Es la obstrucción en el camino, es el obstáculo a superar. ¿Por qué el 8 de oros? Porque ya de por sí es un obstáculo muy grande empezar algo de nuevo, empezar a esta altura de la vida, empezar algo es un obstáculo. Por eso el 8 de oros. Pero también nos habla siempre de una obstrucción. Muy bien, vamos a ver ahora la carta 22, los caminos, regida por el inserto de la reina de diamantes, que es la reina de bastos. Una mujer mayor de 30, de Aries, Leo, Sagitario. La carta del sendero, la carta del camino, en donde siempre tenemos dos caminos, siempre es la encrucijada, qué camino tengo que seguir, qué dirección tengo que tomar. Habla mucho de tomar una decisión, de ir por un camino o por otro. Yo le doy a esta carta el mismo significado que si saliera la carta de los enamorados. Tengo que tomar una decisión, tengo que ver por qué camino voy. Siempre hay dos caminos. Corresponde a una mujer de Aries, Leo, Sagitario mayor de 30. Entonces, de esa forma, viendo las cartas de póker, adaptamos nuestra baraja de póker a Lenormand. Llegamos a la 23, una carta embromada también, la carta de los ratones o de la rata. Nos habla siempre de las pérdidas. Nos habla de los robos energéticos, de las pérdidas. Nos habla también de los robos físicos, obviamente.
pero siempre es el no reconocimiento a tu trabajo, la pérdida de fe, la pérdida de dinero, la pérdida en general. También es el trabajo que se hace con mucha... ay, no recuerdo ahora la palabra. Es un trabajo muy constante, pero no es una carta que, digamos, tenga una energía alegre o positiva, ¿no? Es una carta que nos habla de pérdida, justamente. Minucioso, el trabajo minucioso. El 7 de oros es el inserto de esta carta. Una sensación con el 7 de oros de mejor mal y conocido y que bueno y por conocer, ¿no? Hay un estado de que mejor me quedo y no me arriesgo, y eso ya de por sí genera una pérdida energética. Entonces, los ratones siempre... Por eso cuando llegamos a la casa 23, cuando hacemos un gran tabló y visitamos la casa 23, que es la casa de los ratones, hablamos siempre de las pérdidas. La casa de las pérdidas. Dependiendo en qué área va a ser la pérdida. Por ejemplo, si me sale en la carta, en la casa número 5, que es la casa del árbol, va a ser una pérdida de salud bastante grande o bien una enfermedad que va comiendo minuciosamente, entre comillas, a la persona, ¿no? Llámese cáncer o llámese otro tipo de enfermedades. Llegamos a una de las cartas más, con una energía más armoniosa y linda, que es la carta del corazón. Nos habla del amor, no solo del amor, sino que nos habla de lo que a ti te gusta hacer, que lo haces con el corazón. Lo que haces desde el corazón, lo que te produce pasión, amor, gozo, disfrute. Su inserto es el caballo de copas o de corazones, que es lo mismo. Muy enamoradizo él. Muy aplicable, me pareció genial que pusieran el inserto del caballo de copas acá, porque realmente el caballo de copas siempre está con el corazón en la mano. Y es una carta que, como decíamos, nos habla de los vínculos afectivos, nos habla de la parte del amor, todo lo que tenga que ver con la parte afectiva y emocional. Es la casa 24. Por eso al caballo de copas le ponemos el número 24. Entonces yo, por ejemplo, si yo no tuviera cartas gitanas, pero estoy adaptando un mazo de póker a las cartas gitanas, me sale esta carta y yo ya sé que es el corazón. Muy bien. Vamos a la carta número 25, perdón. 5 no, 25, que es la carta de la alianza o de los anillos. Tiene mucho que ver con los contratos, no solamente con la pareja, no solamente con el matrimonio. Es un compromiso a todos los niveles. Tiene que ver con los contratos laborales, por eso muy adecuado también el inserto del as de oros o de tréboles en esta interpretación de insertos, en donde nos habla de los contratos laborales, las responsabilidades que asumimos, puede hablar de un compromiso de pareja, por supuesto. Esta imagen me transmite mucho lo que es la unión matrimonial, pero el significado oracular de los anillos siempre es el contrato, la responsabilidad que uno asume al ir a trabajar, al firmar un contrato de papeles de matrimonio. Siempre es la alianza, el contrato. Ahora, si me sale con cartas afectivas, obviamente estoy hablando de la pareja, pero si me sale con cartas de trabajo, de negocio, obviamente me habla de un contrato laboral o del socio el socio de trabajo. Muy bien. Llegamos a la carta 26, la carta de los libros. Tiene que ver con las cosas que están ocultas. En la mayoría de los diseños de Lenormand, el libro permanece cerrado, esperando a que alguien lo lea, al que alguien descubra la historia que guarda. Tiene mucho que ver con la parte de las cosas ocultas y tiene que ver también con los estudios, con los papeles, etc. Dependiendo, el inserto es el 10 de bastos, el 10 de diamantes correspondiendo a la carta de los libros. Es una carta que su energía general nos habla de las cosas que están ocultas y que tenemos que descubrir, que tenemos que abrir la tapa del libro y leer esa historia o ese mensaje oculto.
Y como decíamos, tiene que ver con los estudios, tiene que ver con los papeles, afirmar también, siempre dependiendo de las cartas que acompañan, ¿no? Llegamos a la carta de la carta, a la carta del sobre, la carta del mensaje, la carta número 27, con su inserto de 7 de picas o 7 de espadas. O sea que si sale el 7 de espadas, ya sé que es la carta 27. Es la carta del sobre, de la carta. Nos habla siempre de un mensaje escrito. Si sale esta carta, nos habla siempre de una comunicación que es escrita. No es un audio de WhatsApp, no es una llamada telefónica, no. Siempre es un mensaje escrito, ya sea virtualmente, por mail, por mensaje de texto, o realmente en formato físico, en formato papel. Tiene mucho que ver con documentos, con cosas escritas, con mensajes escritos que llegan. Y este inserto de 7 de espadas es: mira la letra chica. Es como una advertencia a la hora de firmar un contrato, por ejemplo. Pero siempre nos habla de las cosas escritas, de los recibos, de las comunicaciones, de los contratos. Todo lo que tenga que ver con documentación escrita está regida por la carta 27. Llegamos al hombre, la carta del hombre, la carta del caballero. En este caso se llama el cíngaro o el gitano en este tarot. Es la carta que utilizamos para marcar al consultante, o bien, si el consultante es hombre, por supuesto, o bien es el arquetipo de un hombre en la vida de nuestro consultante. El inserto es el as de copas, lo tenemos por acá, o as de corazones, que es lo mismo. Y nos habla de eso, ¿no? Es un hombre en la vida de nuestro consultante o nuestra consultante. Teóricamente se utiliza justamente para marcar a la persona, ¿no? Es como un significador, digamos así. Si no tenemos idea de quién estamos hablando y no tenemos el signo, no podemos asignarle si es un rey, si es una reina, si es un caballo o qué. Es como si fuera el comodín o el loco, ¿no? Es para marcar a la persona. O bien es el arquetipo de un hombre en la vida de nuestra consultante, etc. Y lo mismo ocurre con la carta de la dama. Se utiliza en una forma de marcación para marcar a nuestra consultante en el caso que sea mujer, la cíngara, o bien nos habla de una dama, del arquetipo femenino en la vida del consultante. Puede ser la mamá, la pareja, la hermana, la suegra, etc., ¿no? Su inserto es el as de espadas o as de picas. Muy bien, pero la energía de la carta es exactamente la misma que la carta anterior, con la diferencia de que una es una energía femenina y la otra una energía masculina. Llegamos a la carta de los lirios. La carta de los lirios con el inserto de el rey de espadas o rey de picas, que nos habla siempre de las personas mayores, nos habla de la vida tranqui, de las cosas lentas. Una carta que tiene mucho que ver con lo que es la pureza, tiene mucho que ver con la sabiduría y también con las personas mayores. Su inserto es un hombre mayor de 30, el rey de espadas, de Géminis, Libra o Acuario. Una carta de mucha paz, ¿no? Es una carta que nos habla de eso, ¿no? De las personas mayores. La carta de los lirios. Muy bien. Si hacen una comparación con la carta número 9, que es la carta de las flores, ustedes van a notar que la carta de las flores tiene una energía mucho más viva, mucho más fuerte, y la energía de los lirios tiene una energía mucho más tranqui, más serena, más calma, ¿no? Llegamos al sol, la carta 31, con el inserto del as de bastos, que me pareció sumamente adecuado, porque el as de bastos siempre es tu energía, tu campo energético, tu proyecto, el nacimiento, es un impulso creativo energético, y el sol nos habla siempre de tu potencial.
A diferencia del sol del tarot, que nos habla del amor, nos habla de los hijos, nos habla de todo lo que es esa parte, ¿no? Acá el sol te viene diciendo, tú eres brillante, tú tienes un potencial a desarrollar espléndido, y es la carta que siempre aclara el camino, ¿no? Su inserto, como decíamos, es el As de Bastos. Una carta muy linda en donde nos propone centralizarnos a nosotros mismos en nuestro propio potencial. Llegamos ahora a la carta número 32, que es la carta... Ay, esperen que estoy poniendo mal. Estaba acá y estaba acá. La carta número 32 es la carta de la luna. Pero a diferencia de la luna del tarot, también tenemos que tener en cuenta que la luna de Lenormand no tiene nada que ver con la luna del tarot. Es una carta en donde vemos colores muy fríos, muy oscuros. El inserto es el 8 de copas o 8 de corazones. Y siempre nos va a hablar de la reputación de nuestro consultante. Nos va a hablar de tu fama. Es la carta de la fama, teóricamente, ¿no? De tu reputación, de lo que dicen de ti, etc. Obviamente hay veces que también me pareció adecuado el inserto que utilizaron, que es el 8 de copas, que es doy la espalda sin que nadie me eche, me alejo de una situación por mi propia voluntad, sin que alguien me esté diciendo que me vaya. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos... una cosa es la fama y otra cosa es la defamación. Cuando nos difaman es que están sacándote el cuero a tiritas. Entonces eso es tomar la postura del 8 de copas y decir, bueno, me voy de determinado núcleo porque están haciendo una difamación. Es la carta, como decíamos, de la fama. Puede ser buena o mala dependiendo de la carta que esté encima o de la carta que acompañe. Pero ya ven que no tiene nada que ver con la luna del tarot común. La carta 33, la carta de la llave. Dije que este video lo iba a repartir en 2 partes o en 3 partes y al final vimos todas las cartas. Disculpen el ruido de afuera. La carta 33 es una carta muy interesante porque es la carta de las puertas que abrís, las puertas que se abren o las puertas que cerrás, dependiendo la carta que acompañe. Su inserto es el 8 de bastos o 8 de diamantes. Me parece muy acertado el inserto también, ya que al abrir la puerta... Bueno, esperen un poquito que pase el señor de la moto. Al abrir las puertas con la carta de la llave, el 8 de bastos lo que hace es augurar un éxito y una asertividad. Por eso se le llama a esta carta las flechas de Cupido. Al 8 de bastos. Porque es el movimiento raudo, pero es asertivo. O sea, da en el blanco. Es una carta muy linda en donde nos habla de éxitos, nos habla de puertas abiertas, de nuevos caminos, de nuevas oportunidades y de que tú tenés la llave para salir adelante. Llegamos ahora a la carta número 34, que es la carta de los recursos, la carta del dinero, la carta de los peces. Tiene mucho que ver, por ejemplo, en la salud. Nos habla de lo que es la parte urinaria, todo lo que tenga que ver con ese lado, ¿no? Una carta, aunque vemos que tiene mucha agua, campo emocional, una carta que tiene que ver mucho con, por ejemplo, en la salud, el esperma, los fluidos, la vía urinaria, etc. Su inserto es el rey de bastos o rey de diamantes, que lo tenemos por acá, correspondiendo a un hombre mayor de 30 de Aries, Leo, Sagitario. Esa es, y nos habla como energía, siempre nos va a hablar del dinero, de los recursos que tú tenés para hacer las cosas, etc. Vamos ahora a la carta número 35, que es la carta de el ancla. Teóricamente se dice que es la carta del trabajo. Eso hay que tomarlo un poquito con pinzas. ¿Por qué? Porque no solo el trabajo es lo que nos arraiga a tierra, lo que nos ancla, el punto de anclaje de uno. Lo que no, para otras personas puede ser hacer Reiki el punto de anclaje o lo que te arraiga. Pero teóricamente se dice que es la carta del trabajo, ¿no? Como decía, hay que tomarlo un poquito con pinzas porque obviamente que sin trabajo no tenemos un anclaje, no tenemos una seguridad. El inserto es el 9 de espadas, que nos habla de
de las preocupaciones que siempre tenemos en la cabeza, como el hámster en la rueda. Y el significado oracular, teóricamente, siempre es el trabajo, aunque yo le doy un significado más amplio. Para mí la carta del ancla es tu punto de anclaje, a lo que te arraigás, etc. No solo habla de trabajo esta carta. Sí creo que el trabajo es parte de anclarnos, de tener un punto de anclaje. Y llegamos a la carta número 36, que es la carta de la cruz. La carta de la cruz, hay una dicotomía acá un poquito importante, porque para Mantovani la carta de la cruz es una carta tremendamente positiva en donde nos habla de la fe. En la mayoría de los tarot, de los oráculos de Lenormand, perdón, es una carta que nos habla de sufrimientos, de cosas feas, de sufrimientos, de complicaciones, etc., ¿no? Yo le doy un significado, su inserto es el 6 de oros, o 6 de tréboles. Yo le doy un significado un poquito más amplio también, porque puede ser sí que tengas complicaciones, que sufras y que esté todo mal, pero es la cruz que uno acarrea en la espalda. O sea, las responsabilidades a las cuales vos tenés que hacer frente. Es una responsabilidad levantarse e ir a trabajar todos los días, es una responsabilidad llevar una casa, es una responsabilidad, no sé, procurar las cosas, todo es una cruz que llevamos en la espalda y que nos tenemos que hacer responsables. Es una carta, si me sale, por ejemplo, en la casa 5, que es la casa de la salud, la casa del árbol, bueno, esta persona hace rato que viene arrastrando una enfermedad, que tiene que hacerse responsable y que es una cruz que arrastra hace tiempo. Y que obviamente está pasando por un tema de sufrimiento a nivel salud. Es una de las formas de interpretar la carta de la cruz. Pero también para Mantovani, André Mantovani, que es el creador del tarot zíngaro, del oráculo zíngaro, oráculo gitano, de esta edición, para él la carta de la cruz era la carta de tu fe. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esta fue la primer clase exclusivamente de Lenormand. Voy a hacer una lista de reproducción nueva en donde se va a llamar clases de Lenormand solamente. Ahí no vamos a mezclar tanto lo que es tarot, sino que nos vamos a adecuar exclusivamente a Lenormand. Así que bueno, espero que les haya gustado. Este es, a modo abuelo de pájaro, el significado oracular de cada carta gitana.